Bien, regresamos. Entonces, bueno, todos estos, como les digo, vieron esa oportunidad y bueno, eso es también lo que vamos a ver, ¿no? Esas intervenciones extranjeras que tuvieron oportunidad, pues mucha gente de querer eh, pensar que iban a aprovecharse y de obtener de nuevo el gobierno de nuestro país, ¿no? Eh, o todo el territorio más que nada, territorio. Sin embargo, bueno, pasó en algún momento y tuvimos pues, algunas pérdidas, pues muchas tierras, tener que defender. ¿Por qué? Porque México es megadiverso, mucha flora, mucha fauna, es mucha gente, todos los minerales que tiene, siempre ha existido la gente que quisiera tener a México por que pudiera prometer que hasta iba a ser una gran potencia mundial México. Sin embargo, bueno, se defendió siempre el país y les repito estas dos partes de la historia. Bueno, dice, para mediados del siglo XIX los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. O sea, estos ideales, proyectos que impulsaron la independencia entre Guadalupe Victoria, bueno, que aquí era la parte de Vicente Guerrero también, que fueron que decidieron que Guadalupe Victoria, recuerden que él, Guadalupe Victoria, participa en la última etapa, tercera y cuarta etapa de la independencia, y bueno, Iturbide, siendo también parte de criollo, pues quería que México, bueno, ya después de haberse independizado, bueno, pues tuviera como parte de gobierno porque él creía que era mejor la monarquía. Dice, el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato. ¿Valió la pena separarse de España? Mucha gente de aquella época se hacía estas preguntas. Y otras, claro, ¿no? Pensar que hubiese sido mejor quedarse a estar sufriendo estas cosas, ¿no? Bien, aquí observamos, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño mapa y luego tienen una constitución, pero bueno, vamos a ver primero, dice luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. Y esto es lo que hablamos, ¿no? Tras la consumación de la independencia, los mexicanos se enfrentaron dos desafíos. Fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país, porque ya no había nada. Y bueno, dice, como recordará, la independencia fue posible gracias a un acuerdo en distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concentraron el plan de Iguala, después del abrazo de Acatempa, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significaba que debía haber un rey, es lo que les digo, monarquía, rey, pero este no gobernaría según sus deseos, sino con base en una constitución. También planteó la división de poderes que existía en el Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes y supervisar al gobierno. Porque obvio, por más que sea el presidente, el presidente no decide todo. Tiene muchas facultades, pero no puede decidir todo. Tiene que hablar por él y por los demás. Exactamente. Y además, ¿por qué? Porque si él decidiera, entonces sí sería una monarquía o una dictadura. Él no puede decidir. Y qué bueno, porque a veces se concentra tanto en el poder que pues nos hace sentir, pues perdemos muchas cosas, ¿no? Y bueno, dice, la idea es que el país tuviera un gobierno monárquico, fue compartida por parte de los mexicanos, por eso este grupo se le conoció como monarquista.
Hoy parecía muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna. Entonces, aquí de 1821 a 1821, a 1824, empieza la monarquía. Maestro, Dime. no se entiende en 1821. Ok, gracias. A 1824. En este gobierno fue monárquico. ¿Sí? Y Agustín de Iturbide. De hecho, había una lectura, ¿no? En su libro de español con respecto a eso. Sí, maestro. Sí, maestro. Y bueno, le digo que tanto es esta parte que bueno, posteriormente a esto, pues surge ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces no están como muy convencidos de esto. Pues es de YouTube, chicos, es el canal de YouTube, se llama Profesor Enrique Álvarez o Profe Enrique Álvarez. He mandado, los he mandado al grupo de WhatsApp, de ahí puedes sacar uno y ya. Bueno, y aquí está. El canal que usted tiene en YouTube es abreviado el Prof. Sí, gracias. De hecho, aquí tenemos, si se dan cuenta, bueno, un pequeño mapa y la Constitución. Esto también lo vamos a hablar porque, bueno, esto es lo que, cómo estaba constituido nuestro país. Vean, hasta dónde estaba nuestro país. Todo esto era nuestro, ¿sí? Hasta dónde llegaba y cómo se plasmaba en ese mapa. Bueno, tenemos, después que acaba la monarquía, bueno, pues se crea una constitución. La primera constitución, apréndanse, primera constitución fue en 1824. ¿Sí? Bien, ya después, bueno, se ve, dice, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. O sea, además, ellos pensaban que posteriormente también se repitió, que alguien viniera a gobernarnos, porque nosotros no teníamos experiencia en eso. Dice, y los habitantes recibieron con entusiasmo el imperio. Las provincias eligieron diputados, quienes sirvieron a redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica unieron el imperio y gracias a ellos el país llegó a tener una extensión inmensa. Desde California, como bien dice aquí, hasta Costa Rica era nuestra. Sin embargo, el imperio no resultó como esperaba. España no aceptó enviar un príncipe, porque no reconocía la independencia de México, y nombró emperador a Iturbide, como les digo. De hecho, les digo que en la imagen del libro de español está como Iturbide recibe su corona y está ahí en una iglesia, ¿no? Si no mal recuerdo, a ver, les digo cuál es la.
Bueno, está la iglesia. Dice la coronación del emperador. Miren, les enseño más o menos. Aquí está. ¿Y quién lo coronó? Vean, a la puerta de la catedral esperaban 2 obispos, los cuales dieron agua bendita al emperador y emperatriz, quienes siguieron hacia el trono chico. El obispo consagrante, que era de Guadalajara, y los obispos de Puebla, Durango y Oaxaca estaban en el presbítero. Emanuel, ¿puedes pagar? ¿Sí? ¿Sí observan, chicos, lo que les estoy diciendo? Si entendemos más o menos la parte. Se corona, pero tal hecho causó problemas y muchas personas, pues, no quisieron, ¿no? Ahora bien, Iturbide, como bien dice aquí, entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a varios, uno de ellos Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Y bueno, pues se levantaron en armas y se declararon en contra del emperador. Finalmente, en 1823, Iturbide renunció a su cargo, entonces, perdón, aquí era a los 23. Después del fracaso, se acordó establecer una república, como que los que decía aquí, democracia, república. Después se acordó establecer, no obstante, pues no estuvieron de acuerdo. Y además luego, ¿qué tipo de república? ¿Centralista o federalista? Y bueno, ya tienen ahí un cuadro comparativo de qué es federalista o centralista. Eso lo vamos a ver después. El Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Así quedó la Constitución y la primera Carta Magna de nuestro país, a cargo de nuestro primer presidente, ¿quién? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. ¿Sí? Estos conflictos van a seguir, nos van a seguir hasta que, bueno, la parte de la sociedad pues se declare que haya una paz, ¿no? Pero bueno, les paso la última página que se me fue a ponerla ahí. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. Ahora son estados. Cada uno tuvo un gobierno, un congreso, una constitución, porque además, o sea, es como tratamos de hacer ahorita. Si tú vas a Morelos, no es lo mismo, por ejemplo, una multa de tránsito que aquí, porque ellos también tienen sus leyes. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Como les decía, durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Esto permitió un poquito de paz, pudo impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. En el 29, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia, o sea, después de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero fue, pero no lo quisieron. Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829, porque de hecho hasta los mismos gente que pedía o que sentía que Iturbide era mejor, hablaron o trataban de llamar la atención de los extranjeros para que vinieran y volvieran a conquistar. Pero les ganamos. Y
no hubo otro intento de conquista española. Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar muchos españoles que vivían del país. Quitó la esclavitud, esos españoles que tenían esclavos, los sacó del país y, bueno, dice el vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar su presidencia. Y posteriormente, bueno, pues Guerrero fue fusilado y en los siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia, la mayoría de las veces de forma violenta y sin respetar la Constitución. Es decir, que la mayoría de veces no ganaba el que deseaba el pueblo. En principio sí ganaba el que deseaba el pueblo, pero después la gente, ¿no?, del grupo opositor iba y se levantaba en armas y conquistaba la presidencia. Y de hecho, bueno, ahí hay una lista de presidentes que hay muchos presidentes que fueron un tiempo, luego volvieron a regresar y así sucesivamente, muchísimos, en estas épocas bélicas de nuestra independencia posteriormente, y pues todas las guerras bélicas, les digo, Francia, Inglaterra, España, de nuevo otra vez Francia, Estados Unidos, y pues tratamos en esa parte hasta que llega el último, que es lo de Estados Unidos. Se pierde territorio, empieza a haber una paz y una tranquilidad, empieza el presidente ya dura un poco más, hay una cierta tranquilidad y el país empieza a florecer. Claro, no llega hasta ahí, volvemos a tener conflictos, ¿no? Y así sucesivamente vamos a llegar. No sé, chicos, si haya dudas, haya preguntas. No, maestro. No, no, maestro. No, maestro. Maestro. Maestro, ¿vamos a hacer quizzes o ya no? Déjame. Que estaba yo buscando, pero no. Pero déjame ver, ¿no? Bueno, ya de mientras voy a pauso aquí la grabación para que puedan ustedes tener chance de verla si es que la necesitan.